La ponencia siguiente va a ser la de don José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, abogado en ejercicio, numerosos libros y más de 200 artículos sobre los temas más diversos del derecho administrativo. Ha escrito, en particular, sobre urbanismo. Destaca su obra Derecho Urbanístico Común, la obsolescencia de la idea de plan general, publicado en la Revista Real número 13, y la competencia jurisdiccional para concretar los efectos de la anulación de reglamentos y planes, publicado en la Revista de Administración Pública número 210. Don José María va a tratar la ponencia Urbanismo y Seguridad Jurídica. Así que, por favor, José María. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme una vez más a estas jornadas. Saludo a todos los participantes y, en particular, a mis colegas de la Universidad de Córdoba, que han tenido la mala idea de venir a escucharme un ratito. En fin, espero por lo menos no aburrirles en exceso. Y tengo que empezar por decir que cualquier jurista, cualquier empresario, cualquier urbanista que le digan que alguien va a hablar en 40 minutos o 45 minutos sobre urbanismo y seguridad jurídica, pues dirá que es una tarea imposible. O mejor sería decir con urbanismo e inseguridad jurídica, que a lo mejor sería un título más apropiado para la jornada. Evidentemente, el tema es amplísimo. Yo he hecho una selección de cuestiones que van a partir, en primer lugar, de lo que entiendo yo ahora que es la seguridad jurídica, que no tiene nada que ver con el concepto originario de seguridad jurídica desde el punto de vista histórico. Haré una pequeñísima, en fin, referencia teórica, pero que creo que no es inoportuna. Luego voy a tratar algunos aspectos de la seguridad jurídica en el planeamiento, en la gestión y en la disciplina urbanística. Y por último, si me da tiempo, que espero que no se me olvide, haré una pequeñísima reflexión, porque todo esto es ver la seguridad jurídica desde el punto de vista de los particulares. Pero haré una pequeñísima, no por ello menos importante, referencia a una cuestión, que es la seguridad jurídica del funcionario público. La seguridad jurídica del funcionario público es un tema capital que abandonamos normalmente cuando tratamos de esta cuestión. Bien, ¿cuál es el origen del concepto de seguridad jurídica? Por decirlo de una manera muy breve, el origen de la seguridad jurídica está en la idea, digamos, de los revolucionarios franceses, de lucha contra la arbitrariedad. Y en realidad es una traslación al orden jurídico de la idea de Newton sobre la física elemental, la física de la Tierra, ¿no? Newton vive a caballo entre el siglo XVII y XVIII, y todo el movimiento y todo el conjunto de ideas que dan lugar al Código Civil y al Código Penal, que son justamente la traslación práctica de la idea de seguridad jurídica, se produce ya a finales, a finales del XVIII y principios del XIX. ¿Y cuál es la idea? Que del mismo modo que podemos decir que la manzana cae porque hay una ley de la gravedad, pues la ley tiene que ser una ley racional, previsible, que dé seguridad. Y eso es el Código Civil y el Código Penal en una sociedad burguesa muy limitada, donde los que ahora se llaman operadores jurídicos eran muy pocos. Eran fundamentalmente los propietarios de tierras, y la administración pública veía reducida su capacidad de influencia a muy pocos ámbitos. Este concepto de seguridad jurídica hoy yo creo que hay que abandonarlo, de la misma manera que el universo no se explica por la mecánica de Newton, sino por la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica, Max Planck, Heisenberg, ¿qué domina? La incertidumbre y la relatividad. Dos conceptos que son aplicables a nuestros ordenamientos jurídicos modernos. Baste pensar que si Montesquieu, de manera ingenua, dijo que el juez, en fin, era la boca que expresaba las palabras de la ley, bueno, una ingenuidad, en fin,
tremebunda, porque eso no ha sido jamás así, nunca ha sido así, ni en el derecho romano, ni en el derecho medieval, mucho menos. Pero si Montesquieu pudo decir eso en un momento determinado, hoy, ¿qué podría decir si resulta que la ley es interpretada por 4 oráculos fundamentales, no por uno? Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia. Pensar que la seguridad jurídica, en el sentido de alguna ingenua sentencia del Tribunal Constitucional, que no me voy a resistir a reír para ver si consigo arrancar una sonrisa del público, es hoy así, es sencillamente imposible. ¿Por qué? Porque la idea de ordenamiento jurídico como orden no es la que expresa realmente la idea actual. La idea actual es una idea de desordenamiento jurídico, la idea de caos, porque una sociedad tan dinámica es imposible lo que ahora voy a leer que dice el Tribunal Constitucional. Dice el altísimo tribunal, porque claro, alto, altísimo, porque aquí hay una competencia. Dice, sentencia 27 del 81, entonces todavía se hacían sentencias doctrinales, dice, es suma de certeza y legalidad. Pero la mejor de todas es la 46.990, porque esta hoy es un chiste. Dice, el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta aquí, tanto entre los colegas como, en fin, el público general, diría, oiga, es que esto no se parece en nada. Este aspecto de la seguridad jurídica, a mi juicio, no volverá jamás. ¿Por qué? Porque una sociedad tan dinámica, ese concepto de ley sacrosanta, de código civil, ¿no?, estable, eso no existe, ni va a existir. Vemos a un legislador no motorizado, sino, en fin, supersónico, porque es una sociedad también muy dinámica y normalmente el legislador va a rastras de esa sociedad e intenta, de una manera pues, poco ordenada, poco sistemática, pues atender a los problemas. Pensemos, por ejemplo, que en uno de los muchísimos decretos leyes que se han aprobado con motivo de la pandemia, pues se modificó, por ejemplo, la intervención del Estado contraplan en un precepto que ha pasado absolutamente inadvertido y cuyo origen es sencillamente que en un momento determinado hubo que habilitar unos campamentos militares para atender el numerosísimo grupo de inmigrantes que habían llegado a Canarias, había que atenderlos y según la legislación vigente en ese momento eran entre 6 meses y 1 año conseguir que efectivamente aquellos locales se pudieran destinar a tal efecto, pues se dictó un decreto ley y lo que eran 6 meses pues se convirtió en unos pocos días. ¿Para qué puede servir entonces la seguridad jurídica? La seguridad jurídica puede servir para algo que es muy importante, que es el segundo aspecto de la seguridad jurídica, que es la intangibilidad de ciertas situaciones. Es decir, no la seguridad jurídica ex ante, previsibilidad normativa, saber a qué atenerse, porque nadie sabemos a qué atenernos y la ley es cambiante, sino la seguridad jurídica ex post, la seguridad jurídica de que ciertas situaciones de inversión, ciertas situaciones declarativas de derechos, se mantengan en el tiempo. O por lo menos que la regla general sea esa. Y desde esta perspectiva es desde la que voy a analizar los problemas de la seguridad jurídica en el planeamiento, en la gestión y en la disciplina. Porque creo que aquí tanto el Estado como las comunidades autónomas podrían hacer un favor
a la judicatura y a los operadores jurídicos reforzando la seguridad jurídica, es decir, reforzando la intangibilidad de ciertas situaciones, no dejando abierto en el tiempo indefinidamente, por ejemplo, la legalidad de un plan general, y todo eso atañe a un aspecto fundamental de la seguridad jurídica, que es la seguridad ex post, ¿vale? Bien, seguridad jurídica y planeamiento. Aquí podría estar disertando fácilmente 1 hora o 2, pero bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Me voy a limitar a algunos aspectos. No voy a entrar en la discusión de si el plan es norma o no es norma. Me parece que eso es una discusión que nos encanta a los teóricos. Voy a entrar en otra cuestión. ¿Debe la ley tratar el plan como si fuera una norma? Que es una cuestión diferente, porque no está dicho en ningún sitio que el concepto de norma sea un concepto fijo. El legislador puede decir que algo no es una norma, aunque la doctrina considere que lo es, porque el régimen jurídico es diferente. De hecho, el régimen jurídico de los planes jamás ha sido el de la norma. Ni en la producción, los planes no se publicaban, ni en la impugnación. Había acción pública, popular, mejor dicho, estoy viendo aquí al profesor Rebollo, popular, contra los planes, y no había, hasta el año 78, recurso contencioso administrativo directo contra reglamentos. Fíjense que las dos leyes se publican prácticamente en el mismo tiempo. Ni el régimen de derogación, porque los españoles juristas consideramos normal la distinción revisión y modificación, pero eso es un artificio. La hemos integrado tanto, mira que habrá sentencias y pleitos discutiendo si la modificación llega a revisión porque afecta aspectos esenciales. Pero todo esto es puramente artificial. En las leyes se derogan por otras posteriores. Los planes se podrían derogar por otros posteriores. ¿Podríamos acabar con la distinción revisión-modificación? Claro. ¿Qué hace falta? Una ley. Vale decir con esto que lo que yo creo que hay que plantearse, y esto es una propuesta que hicimos algunas personas hace ya muchos años y que en gran parte está recogida en la proposición de ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el urbanismo, que es, lo he mirado esta mañana, de la publicación de 15 de octubre de 2018. Y aquí seguimos igual. Bueno, mañana tenemos aquí personas muy cualificadas que igual nos dan un poco de esperanza sobre esta cuestión. Pero, ¿qué es lo que al final hace esta ley, independientemente y por qué esta ley sería necesaria en el aspecto que yo estoy tratando en este momento? Pues distinguir entre los aspectos del plan que son normativos y los aspectos del plan que la ley considera que no son. No entremos en la discusión norma-acto, porque yo jamás la he entendido. O sea, que la llevo explicando por imperativo legal. Pero yo realmente la distinción norma-acto está lejos de estar clara. De hecho, en Francia no existe, ¿no? Se habla de actos administrativos generales, de actos particulares. ¿Qué aspectos del plan deben ser tratados como un acto administrativo general? Pues para mí es evidente, primero, las obras públicas. Segundo, la programación, que esto no es una norma, es algo concreto. Y tercero, el régimen de usos y el aprovechamiento urbanístico, que lo que hacen es concretar el derecho de propiedad para una parcela. No es una norma intemporal. Y si lo fuere, es igual. ¿Por qué habría que considerarlo como un acto? Precisamente para mantener la seguridad jurídica, y no permitir que esté abierta la impugnación indirectamente toda la vida. Yo propuse en su momento, la proposición de ley va por otro camino, pero en fin, estos son matices, que los aspectos del plan que son actos
sobre todo el aprovechamiento, las obras públicas, etcétera, fueran tratados como actos administrativos generales y, por tanto, que tuvieran un plazo de impugnación directa mayor de 2 meses, que quizá es un plazo muy breve, 2 meses, porque, en fin, entre que alguien se asesora, etcétera, bueno, podríamos hablar de un plazo superior, 4 meses, 6 meses, pero que no fueran susceptibles de recurso indirecto. ¿Por qué? Porque están concretando el derecho de propiedad y porque hay que garantizar las inversiones. ¿Y por qué? Porque el legislador lo considere necesario. Es cierto que si el legislador considera que la inversión urbanística en España es marginal, pues podemos seguir como hasta ahora estupendamente. ¿Cuál es la situación de ahora? La situación de ahora es que alguien puede poner en duda la legalidad basado en una impugnación indirecta de un plan de hace 15, 20 o 40 años, pero no sobre los aspectos puramente normativos, la ordenanza de edificación, sino los aspectos nucleares. Y esto creo que es disparatado, no ocurre prácticamente en ningún país del mundo y esta proposición de ley de medidas administrativas para reforzar la seguridad jurídica va en ese sentido por el buen camino. De la misma forma, ya la lista, por ejemplo, introduce algo a este respecto y otras leyes, la ley canaria, la ley valenciana, las últimas leyes, un uso más decidido de la ordenanza. Es decir, separar lo que es plan, proyectos de inversiones, infraestructuras, aprovechamientos, usos, de lo que es normativa de edificación. Y no tiene por qué ir en el plan, que puede perfectamente ir en una ordenanza de edificación, que eso sí que es una norma, ¿no? Yo creo que esto, que poco a poco se va imponiendo en las comunidades autónomas, sería un aspecto muy positivo para reforzar la seguridad jurídica. No voy a hablar hoy, porque hablarán otros, y ya he hablado mucho y me aburre un poco el tema de la invalidez de los planes, los defectos de procedimiento, porque, bueno, este es un tema para mí sangrante, pero, bueno, les hago gracia de esto porque me repetiría otra vez a mí mismo, ¿no? Y además seguro que sale en el coloquio o en otros ponentes. Evidentemente, yo creo que si se introdujera esa ley, mejoraría la seguridad jurídica en el urbanismo. Y además facilitaría la labor de los jueces, porque les quitaría a los jueces una carga, que es una carga realmente compleja, que es determinar si un defecto de procedimiento tiene entidad suficiente como para producir la nulidad, porque para estudiar eso seriamente hay que estudiarse un plan, y si un juez de media tiene que poner 5 ponencias o 7, si es en fin, en un TSJ, las que sean, pues difícilmente va a tener el tiempo necesario y el sosiego para poder hacerlo. Luego, creo que esa ley facilitaría el trabajo de los jueces, facilitaría el trabajo de los operadores jurídicos y no hace sino poner a España, el ordenamiento español, en el mismo lugar que tienen la mayoría de ordenamientos urbanísticos europeos, incluso de países tan burocráticos como Alemania, ¿no? que en fin, tiene una afición por el reglamento y el detalle extraordinarios, sin embargo, tiene un sistema de planeamiento muchísimo más flexible. También conocen muchos de ustedes mi posición sobre la flexibilidad en el planeamiento, pero bueno, hoy no toca hablar de eso. En la gestión administrativa del urbanismo. Bueno, yo creo que hay un aspecto no estudiado en España, que todo el mundo que trabaja en el urbanismo conoce perfectamente, pero que no ha sido objeto de un análisis profundo. Sí que hay análisis parciales, que es si realmente en la práctica del urbanismo la licencia es un acto debido o reglado, o por el contrario, es un acto discrecional a juicio del técnico municipal correspondiente. Tema de una gravedad extraordinaria. Porque decimos, bueno, ya hemos llegado a la licencia y ahora ya está todo claro. No hay nada claro, ¿vale? Aquí hay comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que está, y otras comunidades, pero Madrid especialmente, en fin, intentando mejorar este tema sensiblemente.
por ejemplo, a través de la figura de entidades colaboradoras, no solo Madrid, otras comunidades, que sean entidades de certificación que alivien la carga burocrática municipal. Pero yo creo que hay que hacer más, porque yo creo que hace falta una normalización técnica urbanística. Igual que están normalizados los DIN A4 y los DIN A3, hay que normalizar conceptos técnicos urbanísticos. ¿Cómo es posible que se mida la altura de un edificio según una ordenanza de una manera y según otra de otra? Hay que reducir la discrecionalidad de los técnicos municipales, porque es inmensa. O sea, que la licencia es reglada y debida, lo dice el Tribunal Supremo y lo repetimos los profesores en nuestras clases, pero no es cierto. Debida no digo que no, pero reglada. Es decir, ahí las comunidades autónomas pueden hacer muchísimo. Por ejemplo, con ordenanzas modelo. Por ejemplo, con la aprobación de normas técnicas, que es perfectamente competencia de la comunidad autónoma. Reducir la discrecionalidad de facto que existe de la licencia. Gana en seguridad jurídica el arquitecto municipal, el técnico municipal, el informe de bomberos que aplica las normas de Chicago, el otro, cualquiera de ustedes que trabaje en el urbanismo me podrá poner muchos más ejemplos. Hay ejemplos, en fin. Oiga, esto no se abren huecos porque yo considero que si se abren huecos ya no es sótano, sino que es entreplanta, pero oiga, ¿dónde está en el plan? No, lo digo yo. Esto se da todos los días. Yo creo que esto contribuiría muchísimo a mejorar la seguridad jurídica. Y el tercer aspecto del que quería hablar, que tampoco me quiero extender mucho en el tiempo, el tercer aspecto del que quería hablar, que me parece fundamental, es la seguridad jurídica en la disciplina urbanística. Porque aunque hemos mejorado, estamos muy lejos del ideal. Un país serio no puede permitir la indisciplina urbanística. Y no hay ninguna razón técnica ni jurídica para permitirla. Ninguna. Por ejemplo, la lista. La lista dice con buen criterio, y lo decía su antecesora, que los suelos no urbanizables protegidos no prescribe ni caduca la acción de la potestad, no acción, la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística. Pero ¿por qué no se extiende esto a todo el suelo no urbanizable? Si la gente supiera que no prescribe la potestad de restablecimiento de la legalidad, como es un ejemplo que pongo siempre gráficamente, como no prescribe haber conducido 30 años sin carnet de conducir, sin tener un solo accidente. A nadie se le ha ocurrido decir que caduca la potestad de restablecimiento. Evitaríamos de raíz las ilegalidades urbanísticas. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque la policía no es tonta, pero la gente tampoco. La gente acude a la indisciplina por dos razones. Una, porque sabe que le trae a cuenta, o dos, a veces por la hipercompleja y la excesiva prohibición que se hace en la normativa. Pero si alguien sabe que no va a poder comercializar ese producto nunca, que no va a poder dejarlo ni a sus hijos ni a sus herederos, porque no hace 40 años que la ley urbanística dice que los registradores y notarios no autorizarán ninguna escritura de obra nueva. ¿Por qué se autorizan? Porque prescribe la potestad de restablecimiento. Y le llamamos regularización a lo que es puramente una legalización. Entonces resulta que tenemos un país donde el promotor serio, el inversor serio, pasa por las horcas caudinas de 50.000 trámites. Por fin llega a la licencia, consigue convencer al arquitecto municipal, etcétera, y tiene un régimen jurídico peor que el que habiendo construido sin licencia alguna, resulta que al cabo de 4 años, o ahora según la lista, 6 años, ni 4, ni 6, ni 8, nunca debería. La legislación valenciana, por ejemplo, me ha hecho caso y lo ha extendido a todo el suelo no urbanizable. No ocurrirían estas cosas.
Porque fíjense ustedes que además la lista ha metido un precepto, igual que la ley canaria, que yo considero técnicamente insostenible e incluso de dudosa digamos, aplicación práctica, que es que legaliza los usos. Habla de legalizar un uso ilegal, pero ¿cómo se va a legalizar un uso ilegal si quien tiene una licencia, la administración puede modificar, porque es una licencia operativa y puede modificar el uso? Pues la ley canaria y la lista dicen ese auténtico disparate, porque una cosa es el uso de vivienda, pero no dice uso de vivienda, es decir, si se fomenta una construcción ilegal y viven en ella, pero habla de usos. O sea, que vamos a legalizar el uso de discoteca y no hay potestad de restablecimiento de la legalidad. Esto es técnicamente insostenible. Y el que tiene licencia, ¿le podemos obligar a modificar la licencia? Es absolutamente insostenible. Esto en dos leyes recientes, la ley canaria y la ley. El texto refundido de la ley del suelo de 1976 siempre se refería a obras, nunca a usos. Pues con esa palabra, deslizada de manera casual en la legislación canaria, cuyo origen conozco más o menos, se llega a este resultado que es francamente desolador y creo que inaplicable técnicamente. Es decir, ¿cómo se puede sostener que la administración no puede cambiar, está obligada a permitir un uso ilegal, cuando sí que puede modificar el uso de una licencia contra el medio ambiente? Esto tendrá los tribunales, estoy seguro, que terminarán interpretando que cuando se habla de uso será en todo caso el uso de la vivienda. Bueno, ¿y a qué resultado conduce todo esto? Conduce a un resultado de situaciones materialmente injustas, porque el legislador no se ha tomado la molestia de analizar las cuestiones. Voy a referirme ahora a un tema sangrante en España, que es que frente a ese fomento de la ilegalidad aparece el problema de los adquirentes de buena fe. Claro, quien compra una vivienda legal, con licencia legal, no se le llama al proceso contencioso. Ahora hablaré de eso. Aunque se le llame, resulta que puede ser privado de la propiedad de su vivienda, pero le queda el consuelo, es un consuelo enorme, primero, de que el juez de la ejecución pondrá una fianza a la administración, y el segundo consuelo es que tiene el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, 6 meses a 1 año, más luego un contencioso administrativo. Es decir, que al cabo de 8 o 9 años de perder la vivienda puede ser indemnizado. Un país serio, ¿qué haría? Y un legislador serio, establecer el mecanismo procesal para, en los casos de terceros de buena fe, y ahora voy a criticar un poco, porque no me habían oído todavía criticar al Tribunal Supremo, voy a criticarlo un poquito, César, un poco sí. Resulta que estas personas son privadas de su vivienda sin indemnización, porque la indemnización es a posteriori, como si fuera una expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia. Bien, la culpa es del legislador, que introduce el artículo 108.3, lo copia del Código Penal, un artículo además que por mucho que el Tribunal Supremo ha hecho ese esfuerzo, es ininterpretable. Vamos a ver, en un incidente de ejecución, si el responsable es la administración, ¿qué plus da la fianza? Segundo, ¿cómo determina el juez la fianza? Es absurdo. Y tercero, la garantía del propietario de buena fe es que le priven de la propiedad, pero le indemnicen inmediatamente. Esto se podía haber solucionado muy fácilmente, sencillamente habiendo introducido el mecanismo procesal para que en el incidente de ejecución, de la misma manera que pueden instar el incidente de ejecución los afectados, que no son parte, pues de la misma manera, en el incidente de ejecución, se llamara a los terceros de buena fe y se decidiera, antes de demoler, la indemnización correspondiente. Todavía es más hiriente para un observador medianamente imparcial que, de buena fe, el Tribunal Supremo
haya extendido, aparentemente, porque habrá que ver el caso concreto, en términos teóricos, esa protección a quien no tiene licencia. Es decir, que no solamente no tienes licencia, tienes el atractivo de que puede prescribir la potestad de restablecimiento, pero además, si no prescribe la potestad de restablecimiento, el Tribunal Supremo ha abierto la puerta, teóricamente, no ha habido, habrá que ver el caso concreto, ha abierto la puerta a que haya terceros de buena fe con construcciones ilegales. Bueno, yo en esto soy un poquito radical. Considero incompatible la buena fe con la construcción ilegal. Porque una de dos, o se ha ejercido la potestad de restablecimiento y, por tanto, el que adquiere, que no puede adquirir por escritura ni documento público, conocía que era ilegal, o ha sido después de ejercerse la potestad de restablecimiento, en cuyo caso no habría problema, no se demolería la construcción, ¿vale? Luego, el único supuesto que se puede plantear es el supuesto de obra que no se adecúa a las condiciones de la vivienda mientras que no se da la licencia de primera ocupación, sería el único supuesto. Pero en el caso de licencia ilegal, de obra ilegal sin licencia, niego de plano que pueda haber tercero de buena fe, porque todo el mundo sabe que para construir algo en el campo o en cualquier sitio hace falta licencia, ¿o no? Porque no es que estamos en el año 1958 y la gente pues aplicaba el Código Civil. No, la gente construye ilegalmente porque la legislación fomenta, tiene incentivos para construir ilegalmente. Si no hubiera incentivos para construir ilegalmente, no se construiría. Que hay zonas, no puedo decir quién me lo ha dicho, pero es una de las personas presentes en el público, hay zonas donde el Tribunal Supremo hace un año o dos anuló su plan general después de no sé cuántos años de elaboración, donde se siguen construyendo viviendas ilegales. Entonces, esto no es serio, ¿eh? No es serio. Tenemos que ir a la flexibilidad en el urbanismo, pero al rigor en la disciplina urbanística, porque si no, todo el sistema se desmonta. Voy terminando, sin perjuicio de que luego, si hay coloquio, pues podamos hablar de otras cosas. Voy a referirme brevemente a un aspecto que me preocupa muchísimo, que es la seguridad jurídica de la administración pública y de sus funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Hemos dicho al principio que la normativa ya no responde a la idea de orden de la física mecánica newtoniana, sino a la idea de incertidumbre y de relatividad, ¿no? Y esa idea que siempre me ha encantado, que el observador, cuando observa, ya altera la realidad del observado. Pues esto en el ordenamiento jurídico, donde hay directivas europeas, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pone un señor finlandés, que claro, no tiene nada que ver con uno de España, o al revés. Partimos de esta idea de la incertidumbre en la interpretación. Si esto es así, tenemos que asegurar al funcionario público un estatus mínimo de seguridad para que pueda hacer una interpretación acorde de las normas. Lo que está pasando en este momento es, en el ámbito del urbanismo, y en general, pero en el ámbito del urbanismo particularmente, aquí hay muchos directores generales y seguramente me darán la razón, resulta prácticamente imposible obtener un informe de un funcionario público que vaya más allá de decir que el artículo 33 dice que la parcela es edificada. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica ninguna de no acabar en un tribunal penal. Yo creo que los penalistas, por diversas razones, que no voy a exponer ahora aquí, no están muy interesados en esta cuestión. Pero yo creo que los administrativistas y la Sala Tercera, que fue interpelada en su día por la Sala Segunda, en su día, como fin, fue interpelada como vamos a actuar penalmente porque el contencioso administrativo no defiende la legalidad.
Pues yo creo que los juristas, la Sala Tercera, todos, deberíamos pensar en el funcionario público leal, honesto y trabajador. Para mí, a lo mejor algunos se sorprenden, los que me conocen no se sorprenderán nada, hay dos medidas que hay que adoptar si queremos que el país funcione en la seguridad jurídica del urbanismo. Primera, derogar el delito de prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa es, ¿recuerdan lo que decía el Tribunal Supremo? Dice, el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión. La línea que separa el ilícito administrativo y el ilícito penal en el delito de prevaricación es tan tenue que muchas conductas castigadas con prevaricación hubieran sido probablemente cohonestadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por lo menos en algunos casos que conozco yo. ¿Qué previsibilidad puede haber de un funcionario público en ese delito? Ninguna. ¿Qué certeza? Cero. Además, si ven ustedes el análisis del delito de prevaricación, es muy divertido. Antiguamente se decía que era dictar a sabiendas resolución manifiestamente injusta. Y entonces uno, cuando uno era estudioso de estos temas, acudía a la doctrina penalista y decía, ¿y qué es esto? Y entonces decían, esto ocurre cuando el acto es arbitrario. Bueno, hombre, ahora dice el Código Penal, manifiestamente arbitrario, y te remite a evidente. Es decir, son unas categorías. Por ejemplo, en Alemania no existe el delito solo existe el delito de prevaricación judicial por razón de que, dada la enorme discrecionalidad que tiene el juez, y cada vez va a tener más, porque es un ordenamiento líquido gaseoso de mecánica cuántica, pues se pone ese límite que, en fin, es un delito que en Alemania o en España los casos se cuentan con los dedos de una mano. Pero el delito de prevaricación administrativa no existe. No existe porque es contrario a la seguridad jurídica. Segunda cuestión que me interesa mucho destacar. España es el único país del mundo donde hay acción popular penal. Con una acción popular penal y una jurisdicción contenciosa lenta, los atractivos para ir a la jurisdicción penal son tantos que resulta por lo mismo muy difícil garantizar al funcionario un mínimo de estabilidad. Y hay delitos suficientes en el Código Penal, la malversación, pero tenemos que garantizar. El derecho administrativo no puede garantizar esto. El resultado actual es la parálisis completa de la administración, más allá de lo que se puede hacer, y me parece que es un tema suficientemente importante para reflexionarlo, y no admitir como natural ninguna de esas dos instituciones, que a mi juicio, se puede discutir, ha producido muchos más perjuicios que beneficios por la utilización instrumental no hay alcalde, yo creo que no hay ningún alcalde prácticamente, en fin, que no haya sido objeto de una querella. Es imposible que todos los alcaldes sean querellables por una razón estadística. O sea, la bondad, la maldad, la honestidad se reparten más o menos de manera estadística. Los que damos clase sabemos que normalmente en los grupos, ¿no?, pues hay un porcentaje de alumnos buenos, malos y regulares. Yo creo que tenemos que afrontar los temas valientemente, afrontarlos de raíz y preguntarnos, si no existe en ningún país del mundo, ¿está equivocado el resto del mundo o equivocados nosotros? Bueno, con esta brevísima reflexión, que creo que es importante hacerla, pues termino ya mi intervención, porque creo que estoy más o menos está perfecto, en el límite. Muchas gracias. Se nota que es la cifra. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.